Hola, aquí estamos de regreso. Espero que estén disfrutando este tercer día de prosperidad. A continuación vamos a presentar el espacio Conducta Empresarial Responsable, presentado por Scotiabank. El enfoque de conducta empresarial responsable busca que las empresas implementen la debida diligencia en sus organizaciones. ¿Cómo logramos esto en el actual contexto y qué buenas prácticas hemos evidenciado específicamente en Trabajo Decente? Son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer a continuación. El segmento lo va a liderar Miguel Uccelli, CEO y Country Head de Scotiabank Perú, y Cristina Tebar-Les, que es la jefa de la OCSE por el capítulo de Conducta Empresarial Responsable. Los dejo con ellos. Gracias. Hola a todos y todas, felicitaciones a todo el equipo de Perú 2021 por organizar este evento, por su compromiso y por poner cada vez más en la agenda la sostenibilidad en nuestro país. En este evento, además, con la participación de speakers fantásticos. Les damos la bienvenida a esta sesión sobre conducta empresarial responsable, en la que conoceremos más sobre el enfoque basado en las líneas directrices de la OCDE para promover prácticas de actuación responsable en el sector privado. Para conversar sobre los conceptos, herramientas y retos de la conducta empresarial responsable en el contexto actual, nos acompaña Cristina Tebar-Les, quien lidera estos esfuerzos como jefa del Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable. Cristina dirige un equipo de expertos y supervisa el trabajo relacionado con la implementación de los estándares e instrumentos de la OCDE sobre conducta empresarial responsable. Cristina también es autora y coautora de numerosas publicaciones sobre los vínculos entre comercio, inversión y medio ambiente. Cristina, muchas gracias por acompañarnos hoy. Para empezar la conversación, abrimos con una breve reflexión. Desde hace varios años, las exigencias sobre el accionar e impacto de las empresas en la sociedad son cada vez mayores. Cristina, en ese sentido, cuéntanos, ¿en qué consiste el enfoque de conducta empresarial responsable de la OCDE y cómo este enfoque contribuye a las expectativas que existen hoy sobre el rol de las empresas? Muy buenos días y buenas tardes aquí desde París. Es un gran honor para mí estar en este evento y encantada también de ser entrevistada por Miguel. Es un gran honor para mí. Como dijiste, yo soy la jefa del Centro de Conducta Empresarial Responsable de la OCDE. La OCDE es una organización internacional que elabora estándares internacionales en muchos ámbitos y uno de ellos es la conducta empresarial responsable. Y en los términos de la OCDE, que también ha sido recogido ahora por múltiples legislaciones nacionales, el concepto de conducta empresarial responsable significa que todas las empresas, independientemente de su tamaño, su estatus jurídico, su forma jurídica, la propiedad, deben evitar y abordar las consecuencias negativas de sus operaciones. Y no solo las propias operaciones de la empresa, sino también las operaciones a lo largo de toda su cadena de valor y en todos los países en los que operan. Es decir, que la conducta empresarial responsable consiste en integrar y considerar los problemas ambientales, sobre los derechos humanos, los derechos laborales, dentro de las actividades comerciales de la empresa, a través de toda la cadena de suministro y las relaciones comerciales. En esto se distingue de lo que se conoce también como responsabilidad social corporativa, Corporate Social Responsibility en su término inglés, que a veces es un término más limitado y se entiende a veces un poco con un sentido de filantropía, es decir, que la empresa sigue haciendo sus operaciones normalmente, pero al mismo tiempo tiene unas acciones filantrópicas positivas, como por ejemplo contribuir a construir una escuela, a plantar árboles en una zona deforestada, etcétera, sin prestar atención realmente a sus propios impactos a lo largo de su cadena de valor. O sea que la conducta empresarial responsable lo que mira es a que la empresa identifique y mitigue y evite sus impactos negativos sobre la sociedad y el medio ambiente.
No sé si quieres más detalle con esta pregunta. También quizá puedo resaltar también la relación entre la conducta empresarial responsable y la sostenibilidad, porque oímos hablar mucho de los objetivos de desarrollo sostenible y para nosotros es muy importante resaltar que la conducta empresarial responsable es una herramienta esencial para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Las empresas pueden contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, evitando los impactos negativos que ellos mismos puedan causar a la consecución de estos objetivos. Y quizá podemos hablar más en detalle de esto más adelante. Seguro, seguro. En una conversación previa, Cristina, nos comentaste un aspecto técnico pero muy importante, la debida diligencia. ¿Cuáles son las principales etapas del proceso de debida diligencia para la conducta empresarial responsable? Sí, la debida diligencia es un concepto que ya existe desde hace mucho tiempo, sobre todo en el sector financiero, y consiste en evaluar los posibles riesgos que pueda haber en una operación. La diferencia consiste en que el concepto habitual de debida diligencia analiza los riesgos que puede sufrir la empresa. Se mira los riesgos hacia la empresa. En cambio, el concepto de debida diligencia en el contexto de la conducta empresarial responsable consiste en analizar cuáles son los riesgos que corre la empresa de causar impactos negativos hacia los demás, hacia los trabajadores, hacia el medio ambiente, hacia las poblaciones indígenas en las que opera, etc. O sea que es un concepto de análisis de riesgo más amplio que consiste en mirar en los impactos que la empresa causa hacia afuera, hacia los demás. En la OCDE hemos desarrollado toda una serie de guías sobre debida diligencia y generalmente decimos que la debida diligencia consiste en 6 pasos que no voy a detallar ahora, podemos quizá hablar más adelante de ello, pero el primer paso es realmente que la empresa integre la debida diligencia en su manera de operar, que el análisis de riesgo forme parte de lo que decimos business as usual, que forme parte de su forma de hacer negocio. Eso yo pienso que es el concepto esencial de la debida diligencia. Muy importante lo que nos menciona sobre la debida diligencia y la anticipación para identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos actuales y potenciales. Y también es fundamental, como señalas, que las empresas miren toda la cadena de valor y los cambios que generan en ella, pensando en cómo contribuir y hacer frente a aquellos retos globales que existen hoy día, como el cambio climático, para los sectores como el nuestro, el financiero, pues nos permite movilizar recursos en el sentido correcto. Y la verdad que las empresas y el sector privado viene avanzando, tal vez no a la velocidad suficiente. Y aquí voy a poner un ejemplo nuestro, pero que refleja simplemente el ejemplo de muchas otras empresas. A finales del año pasado, a nivel global, Scotiabank anunció 5 compromisos climáticos, uno de los cuales es movilizar más de 75.000 millones de dólares a través de préstamos, inversiones, financiamientos para hacer frente al cambio climático. Localmente, también venimos evaluando los impactos ambientales de nuestros clientes y para cada vez que otorgamos un crédito, y hemos empezado por la banca corporativa y comercial, pues también tenemos un checklist donde evaluamos los impactos ambientales, ¿no? Y también seguimos los principios de Ecuador. Esto es, digamos, solamente un ejemplo, un primer paso de lo que nos debería llevar pues, a reforzar cada vez más esta evaluación y concientizar al equipo y ojalá a muchos otros bancos y agentes en el mercado de capitales para pues, comprometernos con el impacto en el medio ambiente. Ahora bien, Cristina, este enfoque que nos comentabas pues surgió en un contexto en el que no teníamos una pandemia. Y si bien asuntos como el cambio climático deben seguir siendo prioridad, pues tenemos desafíos adicionales en el medio de una crisis sanitaria, económica y social en el país y en el mundo. Siendo conscientes de eso, ¿qué retos surgen para aplicar un enfoque de conducta empresarial responsable en esta coyuntura? En el contexto del COVID, evidentemente, los riesgos para las empresas
pues aumentan y cambian. Y el concepto de debida diligencia, evidentemente, lo que engloba también es la necesidad de flexibilidad para las empresas, de tener que adaptarse a los nuevos riesgos y a los nuevos contextos. Por volver un momento al concepto de debida diligencia, que es un proceso que tiene distintas etapas, como tú muy bien mencionaste. Una vez que la empresa ha integrado el concepto de debida diligencia en sus operaciones, una fase fundamental consiste en identificar los riesgos que pueda causar, como ya dije antes, y luego poner todo en obra para mitigar y evitar causar ese tipo de riesgos en el futuro. Y como bien mencionaste, esta misma debida diligencia también es fundamental para el sector bancario. En el contexto del COVID, lo que hemos visto es que muchas empresas que no habían integrado la debida diligencia en sus operaciones se han visto mucho más vulnerables ante la crisis, entre otras cosas porque no conocían su cadena de valor, no conocían los riesgos que había dentro de su cadena de valor, no solo hacia los demás, pero hacia ellos mismos. Hay muchas empresas que ni siquiera sabían quiénes eran sus proveedores, y al quedar cortados los suministros a causa de las consecuencias de la COVID, se han encontrado, digamos, un poco perdidos. Y hemos visto que empresas que ya tenían en marcha un proceso integrado de debida diligencia conocían mejor su cadena de valor, conocían mejor los riesgos dentro de esa cadena de valor y estaban mejor preparados también para asumir esos riesgos y también reaccionar de una forma más flexible. O sea que el concepto de debida diligencia tiene también la ventaja de dar mayor flexibilidad y resiliencia a las empresas para adaptarse a una situación de crisis y poder encontrar las soluciones. Y lo que hemos visto principalmente es que la crisis sanitaria ha causado particularmente unos efectos negativos sobre los trabajadores a lo largo de la cadena de valor. Este ha sido uno de los impactos masivos que hemos visto. Hay muchísimas empresas, por ejemplo, en el sector textil, que han visto interrumpida su cadena de suministro, y al otro lado de esa cadena había miles y cientos de miles de trabajadores que se habían quedado fuera del mercado laboral. Y hemos visto que empresas que ya tenían por ejemplo, un sistema para dialogar con los trabajadores, dialogar con los sindicatos, estaban mucho mejor preparados para abordar los problemas de esos trabajadores que se habían quedado separados de la cadena de valor. Y con esto lo que quiero resaltar es que también el diálogo y la integración de las personas que forman parte de la cadena de suministro, también las ONGs, los grupos de trabajadores, los representantes de trabajadores, forman una parte esencial en la puesta en práctica de un proceso de debida diligencia, porque muchas veces esas son las personas que están sobre el terreno y que conocen los problemas que puede causar la empresa a lo largo de sus operaciones. O sea, lo que quisiera resaltar es que la debida diligencia ha resultado mucho más útil también a las empresas para abordar la crisis y ser capaces de gestionar la crisis de una forma más flexible. Muy interesante lo que nos comentas, Cristina, en un momento donde todas las empresas están mirando ser más resilientes, pues lo que tú nos comentas es que este proceso de debida diligencia para tener una conducta empresarial responsable ayuda también a la resiliencia y a la sostenibilidad. Muy interesante. Aquí en Perú ha habido muchos ejemplos de empresas que han realizado diversos esfuerzos para no romper la cadena de pagos, comprometiéndose así con la sostenibilidad de otras organizaciones de menor tamaño también, en muchos casos proveedores, o las distintas medidas que se han tomado para cuidar la seguridad y salud de las personas, incluso antes de las medidas dispuestas por el gobierno, o impulsando iniciativas como teletrabajo, programas de flexibilidad laboral, acompañamiento psicológico para quienes aún tienen que ir de manera presencial a trabajar y también para los que tienen que hacerlo desde casa, cada grupo con sus propios desafíos. Desde luego hay mucho más por hacer, las organizaciones seguimos evolucionando y
también evolucionan las expectativas de los grupos de interés. Y siempre se puede hacer mucho más para avanzar en el frente de conducta empresarial responsable. Llegando a la siguiente pregunta, ¿qué recomendaciones les darías entonces a las empresas para mirar más allá de su propia operación y empezar a trabajar la conducta empresarial responsable a lo largo de toda su cadena de valor? Bueno, como dije, el concepto de conducta empresarial responsable incluye a toda la cadena de valor, o sea que la empresa no debe limitarse solo a mirar los impactos en sus propias actividades, pero también en las actividades que tiene todos sus proveedores, y eso más allá de los proveedores que están en primera línea. En realidad, muchas veces los principales impactos los causan las empresas muy adentro en su cadena de valor, por ejemplo, en la extracción de productos de recursos mineros. O sea, una empresa de tecnología digital causará muchos impactos a lo largo de su cadena de valor, pero probablemente los más importantes serán los más alejados de la empresa, los que están en la mina, en un país, por ejemplo, como la República del Congo. Entonces, la empresa no debe limitarse solo a mirar lo que ocurre en su operación y en su proveedor inmediato, pero tiene que mirar al fondo de su cadena de valor. Entonces, el primer paso, evidentemente, es saber cuál es esa cadena de valor, y aunque resulte sorprendente, todavía hay muchas empresas que no conocen quiénes son sus proveedores, ni quiénes están al otro extremo de su cadena de valor. O sea que eso es un paso fundamental para poder analizar esos impactos, porque no es porque un proveedor está mucho más alejado en la cadena de valor que los impactos van a ser menores. Y no olvidemos que los impactos sobre la reputación de una empresa pueden estar ligados a lo que ocurra muy allá en la cadena de valor. O sea que el primer paso fundamental es hacer un mapeo de toda la cadena de valor de la empresa. Y luego hay un trabajo fundamental de dialogar y de tener un conocimiento directo de las operaciones de los proveedores. O sea que el contacto directo con los proveedores es fundamental. Lo que hemos visto a menudo es que las empresas se limitan a contractar con auditores o con consultores para que ellos se encarguen de auditar o comprobar que un proveedor cumple con unas cláusulas en un contrato. Y a menudo es un ejercicio puramente, como decimos en inglés, box ticking, es decir, tener una lista y decir, ha cumplido con esto, esto, esto y esto, y comprobar lo que ocurre sobre el terreno. O sea que la recomendación que damos nosotros no solo hacer ese mapeo con los proveedores, pero también conocerlos y saber lo que ocurre sobre el terreno. Y simplemente por dar un ejemplo, una de las mayores tragedias que ha ocurrido en el mundo laboral fue el colapso del edificio del Rana Plaza en Bangladesh hace unos años, en el que más de 1000 trabajadores, sobre todo trabajadoras, murieron en una empresa que acababa de ser auditada y donde el informe de auditoría dijo que el edificio estaba en perfectas condiciones. Y las empresas, a la vista de aquello, dijeron, bien, no hay ningún problema. Y en realidad el riesgo fue inmenso, el impacto fue dramático, cientos de trabajadores que murieron, el impacto reputacional sobre las empresas fue enorme, y eso ha sido una de las evidencias de que las empresas tienen que interesarse por lo que ocurre en su cadena de valor directamente. O sea, ese diálogo con los actores es fundamental. Y luego, evidentemente, también tener en marcha mecanismos para abordar esos impactos. Nosotros siempre recomendamos de seguir dialogando con los proveedores, incluso aunque haya grandes problemas y los proveedores no necesariamente cumplan directamente con lo que se les exige, porque abandonar a un proveedor también significa abandonar a muchos trabajadores, abandonar a familias que dependían de esos trabajos, con lo cual es fundamental seguir trabajando con los proveedores y darles esa educación y esa formación para que puedan seguir formando parte de la cadena de valor. O sea que ese diálogo directo es una parte fundamental de la debida diligencia.
Y también poner en práctica mecanismos para que las voces se puedan hacer oír, las voces de los trabajadores, las voces de las poblaciones indígenas que puedan sufrir un impacto por las actividades de la empresa, darles también un mecanismo para escucharlos. Y finalmente, como último recurso, evidentemente, si una empresa ve que su proveedor no acepta, digamos, seguir las reglas de sostenibilidad, pues las empresas tienen que buscar otros proveedores y evidentemente eso ocurre. Y también es un argumento en favor de la competitividad de las empresas, es decir, cada vez más se exige la sostenibilidad, incluso de las pequeñas empresas, con lo cual una empresa que acepta esas condiciones de sostenibilidad también estará en una mejor posición de integrarse en cadenas de valor de multinacionales o de empresas, incluso de grandes empresas nacionales. Me están indicando que se nos está acabando el tiempo. Seguro. Y Cristina, creo que un gran reto que tenemos es entendernos todos como un gran ecosistema, empresas grandes, sector público, sector privado, organizaciones de ayuda. Muchos de ellos, digamos, nos están mirando hoy día en este foro y te están escuchando. Además de los libros y toda la información que existe en la página web de la OCDE, a donde invito pues, a todos a usar como fuente, pues, ¿cuáles consideras que debe ser el rol de los líderes para impulsar que sus organizaciones avancen en este frente? Sí, yo pienso que lo que llamamos en inglés the tone from the top, el sonido desde lo alto de la empresa y el mensaje del líder es fundamental. Y nosotros hemos comprobado que sin tener esa guía desde lo alto de la empresa, la sostenibilidad a menudo pues acaba en greenwashing, en comunicaciones, en mensajes, pero no en un cambio de el liderazgo y una convicción por parte de los líderes que la sostenibilidad de la empresa es fundamental y debe formar parte del espíritu de la empresa, del ADN de la empresa, es lo que realmente consigue hacer un cambio. Vemos también lo mismo a nivel de los gobiernos que han puesto la sostenibilidad por delante de otros muchos criterios, son también los que consiguen arrastrar las empresas hacia un cambio de actitud. O sea que el liderazgo y un tono desde arriba es realmente lo que consigue hacer una diferencia. Eso también implica darle los recursos a la empresa para poder ser sostenible. No se puede llegar a la sostenibilidad sin cambiar las cosas y sin invertir también en sostenibilidad. Y eso es una inversión que traerá beneficios a largo plazo. Eso está comprobado y estamos viendo que las empresas que han abordado la sostenibilidad son también las empresas más rentables a largo plazo. De acuerdo, Cristina, efectivamente, ya nos toca lamentablemente cerrar. Podríamos hablar todo el día y escucharte todo el día sobre los consejos y herramientas que nos estás compartiendo. Creo pues que la oportunidad es muy grande. Creo que esto recién está empezando. El hecho que Perú 2021 lo ponga en agenda, lo traiga pues a Perú cada año, la verdad que nos hace pues reflexionar cada vez de forma más detallada y de forma más comprometida. Creemos que pues debemos mirar toda la cadena de valor. Creo que uno de los aprendizajes que me llevo de esta conversación es que las empresas no podemos elegir dónde impactamos. Suena repetitivo, pero las empresas impactamos donde impactamos, porque eso está ligado a nuestra operación. Lo que sí podemos elegir es cambiar la forma como impactamos, pensando en cómo construir pues un mejor país, un mejor sector privado, un mejor sector público para todos y todas, y pues que ese sea el único camino para que nuestras empresas, organizaciones pues sean más responsables, más humanas, más conscientes y más sostenibles. No sé si quieres cerrar con unas palabras, Cristina. Sobre todo, darte las gracias por esta oportunidad de mantener esta conversación, y tienes razón, podríamos seguir hablando durante muchas horas de esto y espero que tengamos otra oportunidad de hacerlo.
Y bueno, pues muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición para seguir la conversación. Muchísimas gracias a todos y todas, y con eso damos cerrado este bloque. Muchísimas gracias, Miguel y Cristina. Súper interesante. Creo que los estándares de la OCDE son estándares que todos deberíamos de seguir, conocer, entender. La verdad es que es muy cierto, ¿no? Quizás empresas más grandes o empresas reguladas sí tenemos bien mapeado la cadena de valor. Empresas que no necesariamente tienen ese nivel de sofisticación por exigencias del mercado o la regulación, sería bueno que lo incorporen y creo que vamos hacia eso, ¿no? Poder entender cuáles son los riesgos a los cuales estamos también expuestos. Es una parte de la sostenibilidad y la cadena de valor, obviamente, en el momento en que se rompe esa cadena de valor, esa cadena de pagos, ponemos en riesgo la sostenibilidad no solamente de nuestro negocio, pero del ecosistema. Así que muchísimas gracias por eso, súper esclarecedor. Ahora vamos a ir a un break y recuerden que luego del break tenemos la sesión de BlackRock y la sesión de Visión Lima 2035. Pero antes les quiero recordar que durante el break se pueden conectar en el espacio Tincuy con los proveedores de impacto, que ya imagino que la mayoría de ustedes ya conocen, para intercambiar objetivos comunes y líneas de acción para poder ir acelerando la agenda. También quiero recordarles que hay un espacio que es el desafío CUNAN, el desafío CUNAN 2020, que es el premio más importante sobre el emprendimiento social y ambiental en el Perú. Este año hay 19 emprendimientos sociales que han sido finalistas y vamos a conocer esos finalistas en noviembre, el 9 y el 10 de noviembre. Vamos a conocer las categorías y vamos a conocer los finalistas. Y esto lo vamos a conocer como a través de las redes de CUNAN y medios digitales de Latina y RPP, donde van a poder inspirarse con las historias de estos 19 emprendedores y emprendedoras del Perú. Y antes de terminar, recuerden que gracias a Starbucks, con el código Perú Sostenible, pueden disfrutar de un café tamaño alto americano o un latte con un descuento especial. Y recordarles, no se olviden de tomarle una foto a este QR, para que esto los va a llevar a un landing page. Ahí van a ver los 17 objetivos de desarrollo sostenible y ustedes pueden seleccionar los objetivos con los cuales se van a comprometer desde un punto de vista personal y desde el espacio movilizador que tienen en sus empresas. Así que nos vemos en breve después del break.